Subcapítulo 4. El plan de perdón del Espíritu Santo. La expiación es para todos, porque es la forma de desvanecer la creencia de que algo pueda ser solo para ti. Perdonar es pasar por alto. Mira entonces más allá del error y no dejes que tu percepción se fije en él, pues de lo contrario, creerás lo que tu percepción te muestre. Acepta como verdadero solo lo que tu hermano es, si quieres conocerte a ti mismo. Percibe lo que él no es y no podrás saber lo que eres al verlo a él falsamente. Recuerda siempre que tu identidad es una identidad compartida y que en eso reside su realidad. Tienes un papel que desempeñar en la expiación, pero el plan de la expiación en sí está más allá de ti. No sabes cómo pasar por alto los errores, pues de lo contrario no los cometerías. Creer que no los cometes o que los puedes corregir sin un guía, con mayúscula, cuyo propósito es corregirlos, no sería más que otro error. Y si no sigues a ese guía, tus errores no podrán ser corregidos. El plan no lo elaboraste tú debido a las limitadas ideas que tienes acerca de lo que eres. De esa sensación de limitación es de donde emanan todos los errores. La forma de deshacerlos, por lo tanto, no procede de ti, sino que es para ti. La expiación es una lección acerca de cómo compartir, que se te da porque te has olvidado de cómo hacerlo. El Espíritu Santo simplemente te recuerda el uso natural de tus capacidades, al reinterpretar la capacidad de atacar como la capacidad de compartir. Transforma lo que tú inventaste en lo que Dios creó. Si quieres alcanzar esto por medio de Él, no puedes contemplar tus capacidades a través de los ojos del ego, o las juzgarás como Él lo hace. El daño que pueden ocasionar reside en el juicio del ego. El beneficio que puedan aportar reside en el juicio del Espíritu Santo. El ego tiene también un plan de perdón, porque estás pidiendo uno, aunque no al maestro adecuado. El plan del ego, por supuesto, no tiene sentido y nunca será viable. Al seguir su plan, te pondrás simplemente en una situación imposible, que es a donde el ego siempre te conduce. El plan del ego consiste en que primero veas el error claramente y en que luego lo pases por alto. Mas ¿cómo ibas a poder pasar por alto aquello a lo que le has otorgado realidad? Al verlo claramente, le has otorgado realidad. Y no lo puedes pasar por alto. En este punto es donde el ego se ve forzado a recurrir a misterios, insistiendo en que para salvarte tienes que aceptar lo que no tiene sentido. Son muchos los que han tratado de hacer esto en mi nombre, olvidándose de que mis palabras tienen perfecto sentido porque proceden de Dios. Son tan sensatas ahora como lo fueron siempre, porque expresan ideas que son eternas. El perdón que se aprende de mí no se vale del miedo para deshacer el miedo, ni tampoco otorga realidad a lo que es irreal para más tarde destruirlo. Perdonar a través del Espíritu Santo consiste simplemente en mirar más allá del error desde un principio, haciendo que de esta manera nunca sea real para ti. No dejes que ninguna creencia que afirme que el error es real se infiltre en tu mente, o creerás también que para poder ser perdonado tienes que deshacer lo que tú mismo has hecho. Lo que no tiene efectos no existe y para el Espíritu Santo los efectos del error son inexistentes. Mediante la cancelación progresiva y sistemática de los efectos de todos los errores, en todas partes y con respecto a todo, el Espíritu Santo enseña que el ego no existe y lo demuestra. Siempre sigue, pues, las enseñanzas de perdón del Espíritu Santo, porque el perdón es su función y Él sabe cómo llevarla a cabo perfectamente. Eso es lo que quise decir cuando dije que los milagros son naturales y que cuando no ocurren es que algo anda mal. Los milagros
son simplemente la señal de que estás dispuesto a seguir el plan de salvación del Espíritu Santo y de que reconoces que no sabes lo que dicho plan es. La función que a él le corresponde llevar a cabo no es la que te corresponde a ti, y a menos que aceptes esto, no podrás saber cuál es tu función. La confusión de funciones es una característica tan típica del ego que a estas alturas ya deberías estar familiarizado con ella. El ego cree que es él quien debe llevar a cabo todas las funciones, si bien no tiene la menor idea de lo que éstas son. Esto es algo más que una simple confusión. Es una combinación especialmente peligrosa de grandiosidad y confusión, que predispone al ego a atacar a cualquier persona o a cualquier cosa sin ningún motivo aparente. Esto es exactamente lo que el ego hace. Sus reacciones son imprevisibles, porque no tiene idea de lo que percibe. Si no tienes idea de lo que está ocurriendo, ¿cómo puedes esperar reaccionar debidamente? Podrías preguntarte, independientemente de cómo expliques la reacción, si el carácter imprevisible del ego justifica que le des un puesto de confianza como guía tuyo. Déjame repetir que las cualificaciones del ego como guía son notoriamente deficientes y que elegirle como tu maestro de salvación es una pésima elección. Quien que elige un guía completamente demente no puede por menos que ser completamente demente él mismo. No es cierto tampoco que no te des cuenta de que este guía es demente. Te das cuenta de ello porque yo me doy cuenta y tú lo juzgas siguiendo el mismo criterio que yo. El ego vive literalmente de tiempo prestado y sus días están contados. No tengas miedo del juicio final, sino que por el contrario, dale la bienvenida sin más demora, pues el tiempo de que el ego dispone lo toma prestado de tu eternidad. Este es el segundo advenimiento, el cual se concibió para ti de la misma manera en que el primero fue creado. El segundo advenimiento es simplemente el retorno de la cordura. ¿Cómo iba a ser esto temible? ¿Qué podría ser temible sino las fantasías? ¿Y quién recurre a fantasías a menos que haya perdido toda esperanza de poder encontrar satisfacción en la realidad? Es indudable, no obstante, que jamás encontrarás satisfacción en fantasías, de manera que tu única esperanza es cambiar de parecer con respecto a la realidad. Únicamente si tu decisión de que la realidad es temible es errónea, puede Dios estar en lo cierto. Y yo te aseguro que Dios está en lo cierto. Alégrate, pues, de haber estado equivocado, mas ello solo se debió a que no sabías quién eras. De haberlo sabido, no te habrías podido equivocar, de la misma manera en que Dios no puede equivocarse. Lo imposible solo puede tener lugar en fantasías. Cuando buscas la realidad en ellas, no la puedes encontrar. Los símbolos de las fantasías pertenecen al ámbito del ego, y de estos puedes encontrar una infinidad, mas no busques significado en ellos. Están tan desprovistos de significado como las fantasías en las que van entretejidos. Los cuentos de hadas pueden ser placenteros o atemorizantes, pero nadie cree que sean verdad. Tal vez los niños crean en ellos, y así por algún tiempo son verdad para ellos, mas cuando la realidad alborea, las fantasías desaparecen. En el ínterin, no obstante, la realidad no ha desaparecido. El segundo advenimiento es la conciencia de la realidad, no su retorno. Criatura de Dios, mira, la realidad está aquí, te pertenece a ti, a mí y a Dios, y nos satisface completamente a todos. Ser consciente de esto es lo único que sana, porque es la conciencia de la verdad. Bueno, y ahora pasamos a los comentarios de la lectura. Entonces, en el párrafo 1, yo he resaltado la línea 4. Acepta como verdadero solo lo que tu hermano es si quieres conocerte a ti mismo. Percibe lo que él no es y no podrás saber lo que eres al verlo a él falsamente. Fijaros que nos está diciendo que somos totalmente dependientes del hermano, porque todo lo que veamos en él lo vamos a ver en nosotros. Entonces, cuando nosotros percibimos al hermano como culpable, hay rastro de culpabilidad en nosotros. Por eso es un ejercicio interesante tratar de percibir
impecabilidad en el hermano, porque si consigues, que no lo vas a conseguir tú, sino permitir que el espíritu te dé su percepción. Pero si, por decirlo en lenguaje de este mundo, si consigues percibir al hermano como impecable, finalmente te vas a dar cuenta de tu propia impecabilidad. En el párrafo 2 me ha llamado la atención la línea 7, que dice: la forma de deshacerlos, por lo tanto, no procede de ti, sino que es para ti. Fijaros que a veces, si pensamos que cometemos errores, también pensamos que los tenemos que deshacer nosotros y nuestra mente empieza a elucubrar caminos para resolver los errores. A nivel consciente, bueno, pues si yo derramo un vaso, ya sé que tengo que recogerlo y lo que sea, pero a nivel inconsciente, la mente empieza a elucubrar soluciones de todo tipo para problemas que percibe. Entonces, el curso nos dice: la forma de deshacer estos errores no procede de ti, sino que es para ti. Quiere decir que la mente no recurra a soluciones maquiavélicas para deshacerse de la culpa, como enfermedades o cosas de ese estilo, sino que ya se propió una forma para resolver lo que la mente percibe, y para eso están los milagros. Vale, entonces en el párrafo 3, en la línea 3 nos dice: al reinterpretar la capacidad de atacar como la capacidad de compartir, transforma lo que tú inventaste en lo que Dios creó. Fijaros que nos dice aquí que el mundo que nosotros fabricamos, o en este caso creo que se refiere al cuerpo, el cuerpo que nosotros fabricamos con la intención de atacar, con la capacidad de atacar, el Espíritu Santo lo va a reinterpretar en la capacidad de compartir. Y de esa manera se transforma lo que tú fabricaste en lo que Dios creó. Es decir, es como si el cuerpo se transformara en el espíritu, que es lo que Dios creó. O sea, el cuerpo fue fabricado por nosotros para atacar, igual que el mundo fue fabricado por nosotros para proyectar sobre él nuestra culpabilidad y percibirnos a nosotros mismos inocentes. Pues ahora eso va a ser reinterpretado y el cuerpo, en vez de tener la capacidad de atacar, se le va a llevar a que tenga la capacidad de compartir. En el párrafo 4 nos dice: el ego tiene también un plan de perdón porque estás pidiendo uno. Y fijaros que el plan de perdón del ego tiene su miga. Aquí nos dice en la línea 6: al verlo claramente le has otorgado realidad y no lo puedes pasar por alto. Pero, fíjate esto, el plan de perdón del ego en la línea 4, esto se me ha olvidado, lo voy a resaltar ahora. El plan del ego consiste en que primero veas el error claramente y que luego lo pases por alto. Este es el plan de perdón del ego. Y lo que nos dice el curso es que al verlo claramente le has otorgado realidad, justamente porque tu mente otorga realidad a lo que percibes. Entonces, una vez que le has otorgado realidad, ya no lo puedes pasar por alto. Y ahí es cuando el ego se ve forzado a recurrir a misterios, insistiendo en que para salvarte tienes que aceptar lo que no tiene sentido. Y aquí Jesús nos dice: son muchos los que han tratado de hacer esto en mi nombre. Y con esto se refiere un poco a la insistencia que tenemos en que el pecado persista. Es como que no vale que Él vino al mundo, nos dijo que el pecado no existe, y nosotros entendimos todo tergiversado y seguimos aquí diciendo que Él murió en la cruz para salvar nuestros pecados y un montón de tonterías más. En el párrafo 5, lo he resaltado entero, como podéis ver, porque pues todas las frases me parecen interesantes. Dice: el perdón que se aprende de mí no se vale de miedo para deshacer el miedo, que es justamente el perdón del que nos hablaba en el párrafo anterior. O sea, en el párrafo anterior nosotros recurrimos al ego para que haga un plan de perdón. Y el plan de perdón del ego, como la base del ego es miedo, pues dice: sí, yo voy a hacer un plan para deshacer el miedo mediante el miedo. No tiene mucho sentido, ¿no? La línea 2 dice: ni tampoco otorga realidad a lo que es irreal para más tarde destruirlo. Que sería: yo te voy a fabricar un cuerpo para que tú te identifiques con el cuerpo, para que tú creas que es real, y entonces vas a vivir una vida y luego finalmente el cuerpo lo vamos a destruir. Entonces no tiene mucho sentido otorgar realidad a lo que es irreal para luego destruirlo. En la tercera línea dice: perdonar a través del Espíritu Santo consiste simplemente en mirar más allá del error desde un principio, haciendo que de esta manera nunca sea real para ti. Es decir, que a priori cuando vemos el error,
ya decir, esto no es real, esta no puede ser la voluntad de Dios y Dios a mí me creó perfecto, yo soy como Él, yo no puedo estar percibiendo estas majaderías. Entonces, es negar el error desde primera hora, no decir, sí, esto pasó, pero ahora lo vamos a compensar de esta otra manera, que ese es el plan del ego, ¿no? El plan del ego es, te separaste de tu fuente, has matado a Dios, pero ahora vamos a arreglarlo de esta manera, para que no sientas culpa, la vas a volcar sobre el mundo y sí, que la culpa vuelve porque las ideas nunca abandonan su fuente. Bueno, pues vamos a fabricar un cuerpo, entonces vas a vivir una vida y puedes proyectar las enfermedades sobre el cuerpo y toda esta serie de locuras, ¿no? Entonces en la línea 5 nos dice, lo que no tiene efectos no existe, punto. Lo que no tiene efectos no existe, nos lo dice muy claro. Y para el Espíritu Santo, los efectos del error son inexistentes. Es decir, que si nosotros percibiéramos con el Espíritu Santo, en vez de estar haciendo todo el rato acuerdos con el ego, nosotros no veríamos el error, no veríamos ningún tipo de error. Entonces, al no ver los efectos del error, de ello se deduciría que el error original, de habernos separado de nuestra fuente, en realidad nunca ocurrió. Entonces, el mismo hecho de percibir el error nos lleva a la conclusión lógica del sistema de pensamiento del ego de que tuvo que haber un error, tuve que haberme separado de mi fuente. Si yo no percibiera estos errores, o si ahora, percibiéndolos, fuera capaz de pasarlos por alto, en algún punto el error desaparecería de mi conciencia. La línea 6 nos dice, mediante la cancelación progresiva y sistemática de los efectos de todos los errores, en todas partes y con respecto a todo, el Espíritu Santo enseña que el ego no existe y lo demuestra. Aquí es donde entran los milagros. Los milagros lo que nos ayudan es a darnos cuenta de la inconsistencia de este mundo. Son cambios de percepción que te hacen darte cuenta de que antes percibías un error, ahora ya no lo percibes, por lo tanto este error no es real. Y mediante la cancelación sistemática y progresiva de los efectos de todos los errores en todas partes, y con respecto a todo el Espíritu Santo enseña que el ego no existe y lo demuestra. Es decir, mediante sucesivos milagros en los que se vaya viendo que, pues como estas conclusiones lógicas que dices si A y B y C y D, por lo tanto, al final haces una conclusión que engloba a todos, ¿no? Si este error era falso y este error era falso y este error era falso y este error era falso, de ahí se deduce que no hay error, que no existe el error. Y así es como el Espíritu Santo nos enseña que el ego no existe y así es como lo demuestra. En el párrafo 6 nos dice, justamente, dice, esto es lo que quise decir cuando dije que los milagros son naturales y que cuando no ocurren es que algo anda mal. O sea, los milagros tendrían que ser algo de serie y aquí estamos aprendiendo. Es decir, es algo que es nuestra naturaleza, pero parece que lo tenemos que aprender. Así de confundidos estamos. Dice, los milagros son simplemente la señal de que estás dispuesto a seguir el plan de salvación del Espíritu Santo. O sea, que habrá gente para la que los milagros son naturales, aunque no conozcan ni la palabra milagros, que simplemente ellos en su vida lo vivan así. Y además, esos milagros serían la señal de que ellos están siguiendo el plan de salvación del Espíritu Santo, aunque no hayan leído el curso, aunque no sepan nada de esto. Yo estoy convencida de que hay personas, bueno, yo de hecho conozco a personas que emanan una paz y no han oído hablar nunca del curso de milagros, pero tienen una actitud ante la vida que es una aceptación que no es resignación, que es realmente, no sé, tampoco lo sé explicar, pero que tienen pues una actitud ante la vida, no se me ocurre ni el adjetivo, ¿no? Entonces estas personas para mí, aunque no hayan oído hablar nunca del curso, están siguiendo el plan de salvación del Espíritu Santo, sin saberlo. En el párrafo 7, he destacado la línea 2. Dice, el ego cree que es él quien debe llevar a cabo todas las funciones, si bien no tiene ni idea de lo que estas son. Y esta es una combinación especialmente peligrosa de grandiosidad y confusión. Como hay un dicho que dice, no hay nada más peligroso. Ay, ¿quién tonto motiva? O sea, cuando tú combinas la grandiosidad con la confusión, el resultado es desastroso. Cuando nosotros acordamos con el ego solucionar las cosas, acordamos con el ego hacer el perdón, acordamos con el ego un plan de expiación, se nos hincha el pecho de que nosotros podemos y como estamos tan confundidos, pues el único resultado posible es el desastre. Del párrafo 8
Me llama la atención la línea 5 que dice: no es cierto tampoco que no te des cuenta de que este guía es demente. Nos está hablando, arriba nos da unas justificaciones por las cuales se deduce que el ego es demente, y luego nos dice que no es cierto que no te des cuenta, es decir, que tú lo sabes, que te das cuenta de que es demente. Y nos dice Jesús: te das cuenta porque yo me doy cuenta y tú lo juzgas siguiendo el mismo criterio que yo. Entonces, si nos damos cuenta de que es demente, ¿por qué seguimos eligiendo a este guía? ¿Por qué seguimos eligiendo al ego como guía? ¿Quién sabe? Y ahora en el párrafo 9 nos explica cuál es el segundo advenimiento, aunque luego lo vamos a ver más abajo, lo explica con más detenimiento. Pero nos dice que es el retorno de la cordura. Y aquí en el párrafo 11 dice que lo imposible solo puede tener lugar en fantasías, que los símbolos de fantasías pertenecen al ámbito del ego. No busques significado en ellos. Fijaros que nosotros hemos fabricado este mundo separándonos de nuestra fuente, separándonos de lo que somos, de nuestro espíritu. Entonces, hemos fabricado, al proyectar, el material con el que nosotros hemos proyectado es culpa y miedo, porque era lo que aparece, el estado de no amor, la ausencia de amor es miedo. Entonces, con ese miedo hemos proyectado y hemos proyectado sobre una nada. Y eso que hemos proyectado, por eso, es carente de significado. No tiene significado. El significado se lo ponemos nosotros, pero igual que se lo ponemos, se lo podemos quitar. Como decían en El Principito, ¿no? Es el tiempo que pasaste con tu rosa lo que le dio el significado que tiene para ti. Si nosotros dejamos de darle significado al mundo, es neutro, no es nada, como nos dice el curso, ¿no? Y luego nos dice: mas cuando la realidad alborea, las fantasías desaparecen. En el ínterin, no obstante, la realidad no ha desaparecido. Es decir, si tú estás durmiendo y te despiertas, cuando te despiertas, lo que estabas soñando desaparece. Pero no quiere decir que lo que había alrededor tuyo mientras estabas durmiendo hubiera desaparecido. Simplemente tu conciencia estaba en otro lado. Pues esto es lo mismo, nuestra atención está en el mundo, pero no quiere decir que la realidad haya desaparecido. Y esto es importante que el curso nos lo diga, porque parte de la culpa que nosotros sentimos puede deberse justamente a eso, a que pensamos que hemos aniquilado la realidad, que hemos hecho algo terrible y que el tiempo que hemos pasado aquí hemos abandonado, hemos dejado de hacer nuestra función en el cielo, que es verdad, pero que no ha pasado nada porque la realidad no ha desaparecido. Fijaros, nos dice: el segundo advenimiento es la conciencia de la realidad, no su retorno. O sea, el segundo advenimiento es que nosotros dejemos de poner nuestra atención en el mundo y la pongamos en la mente y en el espíritu. Y bueno, este ha sido mi comentario por hoy. Si tienes algún comentario que te gustaría destacar o alguna otra parte de la lectura de hoy que te gustaría comentar, ponmelo en los comentarios. Gracias.